Me queda un minuto y me suda la polla. Voy a abrir directo ya. Muy buenas noches, hermano. Qué puto frío hace en Jerez. Dios mío de mi vida. Me tengo que poner esta la puta bata después de ducharme. Tengo las manos congeladas. Tengo que poner el calentador. ¡How! Es que ha llovido durante parte del mediodía y por la tarde. Y hace viento. Y claro, toda la humedad de la lluvia la está levantando. Joder, cuando yo aparcar el coche y. Como que venía de entrenar y aparcar el coche, no veía qué frío hacía, hermano. Se te calaba hasta los huesos. Buenas noches, ¿cómo estamos? Otro día más aquí, ¿no? En el departamento. Un poquito hasta la espalda y todo. Como he entrenado hoy de fuerte. Menos mal que mañana ya descanso. Y esto es malo, el frío es malísimo para los músculos y para los huesos. Oh. Oh. ¿Qué vamos a hacer hoy? A ver, estuve revisando las pruebas, estuve viendo vídeos de explicación y tal, porque andaba un pelín perdido, no relacionaba bien las pruebas y tal. Yo creo que sencillamente soy estúpido. O sea, que no doy para más, que tengo dos putos dedos de frente, porque estoy viendo vídeos y digo, coño, ¿por qué no he utilizado esta prueba realmente? Si estaba... O sea, es que, hombre, algunas no, pero hay otras que dices tú, coño, pero si son facilillas un poco, ¿no? Si le das un poco de tal, de vuelta a la cabeza, te sale. No sé, lo achaco a que estoy subnormal perdido, estoy en directo o yo qué sé, porque si estuviera solo en mi casa así fuera de directo, tendría otra perspectiva, como que estaría más inmerso, ¿sabes? En el juego y no sé. A ver, tampoco digo que sea culpa del streaming, por supuesto. De que a mí me lo pones un poquito así difícil en cuanto a pensar y tal, y lo admito que no hago. Yo soy mucho más de mecánica que de pensar, lo admito. No obstante, bueno, gran parte del juego lo hemos hecho bien, gran parte. Es verdad que ahora estamos en la parte final y aquí es donde se dificulta todo, donde aquí el juego te pone a prueba. Las pruebas son más difíciles, los interrogatorios son más difíciles, las caras de los acusados no son tan fáciles de interpretar. En fin, aún así, aunque me toque la putísima polla fallar una pregunta, yo pienso que, bueno, vamos bien, vamos bien. ¿Cuánto le queda al juego? Hoy no me lo acabo ni de coña. Diría, no me he spoileado, ¿eh? Eso seguro, no me gusta nada spoilearme. Me queda el caso este que voy y el último. Así que hoy vamos a darle hasta las 10:30, ¿por qué no? Vamos a darle hasta las 10:30 por ahí. Y yo creo que mañana ya rematamos. Mañana rematamos el juego 100%. Mañana ya lo dejamos finiquitado. Así que, sin más dilación, al lío, ¿no? Uy, yo estoy aquí sin los cascos, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Decía yo que me faltaba algo. ¿Tú cómo escucho el juego, caraote? Vamos a ver. Esto por aquí, esto por allá. Cierro esto que no sirve para nada. Y yo hago así, mira. Yo hago así. Y se escucha, perfecto. Un poquito más. Ahí va. Reanudar. Una invitación amable. ¿Por dónde lo dejamos? Kelso había recibido una llamada de Monroe invitándolo a su casa. Invitándolo. Kelso, evidentemente, se ha armado hasta los dientes. Y me acuerdo también que realizó una llamada al colgar. Entiendo que era con Phelps. En plan de, hey, cúbreme por si acaso. Porque no tiene sentido que vaya solo a la casa, ¿no? En plan, y si el tío tiene ahí 20 pavos armados, hasta no tiene sentido. Así que vámonos. No sé, yo lo dejé abajo porque estoy aquí. Bueno. Y además, ¿esto es mi casa o es la de...? No, esto es mi casa, ¿no? ¿O es la de la nota esa? Ah, entiendo que sí, que estoy en mi casa. Exit. ¿Me ascensor, cojones, o qué? Bueno, para una planta igual no, ¿no?
Exit. Ah, pues no, pues mira, hace falta un ascensor, picha, a ver si nos compramos un pisito en condiciones, ¿eh? Con un edificio en condiciones. ¡Al lío! ¿Por aquí? Sí. A ver, mi coche, mi carro. Pero bueno. Uy, ¿y este? Uy. No, pero ese es demasiado, ¿no? Ese es un SUV de la época. Vamos con el nuestro, hombre. A la mansión Leland Monroe. Entiendo que este pavo. ¿Un frío fuerte o...? No sé, tío. A veces me rayo. ¿Qué pasa? Con este mate 194 millas. Oh, qué poco. A veces me rayo con el sonido, tío. A veces me lo encuentro más fuerte, otra vez menos. Yo creo que tengo los oídos entaponados o algo, tío. Desde que a principios de febrero me puse malo, creo que no se me ha quitado. Y además, cuando yo hago fuerza con el entreno y tal, se me entaponan los oídos que flipa. O sea, como que se me entapona y después vuelve a entaponarse. Un baile. Eso. Vamos a casa de Leland Monroe, que dudo que intente comprarme porque ya el pavo sabe de que yo no me vendo. Vamos a coger por aquí. Ni tan mal. Yo no me vendo por nada del mundo y que voy a hacer el bien. Subo la polla que a quien destape, me da igual. Entonces entiendo que lo que quiere es matarme. Pero bueno, ya que voy. Y entiendo también que ir a Phelps, ¿no? Porque este realmente no es un policía en plan, hey, mandad el refuerzo de la policía porque estoy destapando a este. No tiene ese poder, ¿no? Esa potestad, por así decirlo. Control your car. Eso, no quiero hacer también. Cosa que mierda, pasa por mirar el móvil. Claro, en la trama también está metido el jefe de la policía. Cuidado ahí. Vaya urbanización, picha. Joder. Míralo, ya están ahí. Míralo. Pero bueno, ¿qué recibimiento es este? I appreciate the help, all of you. We can reminisce later. I want a minimum of noise and no prisoners. Que son mis colegas. Ya decía yo que me sonaba la cara de ese. These guys are grifting GIs. That's what they do for a living. It's okay, Jack. We all feel the same way. Just hasn't turned out quite the way we imagined. Let's get it done. Teams of 2 at the ready. Bof. Uy, que no veo una mierda. Mantén pulsado doble para doblar una esquina manteniendo la cobertura. Pero entonces, ¿qué hago? En plan... ¿Lo puedo hacer? Ah, mira, ahí también me están... Oh. Ah, lo puedo hacer en sigilo. ¿Lo intentamos o qué? ¡No! Hostia. Me lo hago, me lo hago. Hostia, ese si viene para acá me pilla, ¿no? Espérate. Ahora. Hostia. Corre por aquí encima. No puedo saltar. Mierda. Mierda, me han visto. Va a tomar por fuera, tío. Toma. Tiene una bala en... ¿Quién me está disparando? La verdad es que no me sirve cubrir, ¿no? Eso como por aquí mejor. Se intentó, pero no. Si tiene un... etiqueta.
que lo matan, que lo matan. I got you now, motherfucker. Joder, qué rápido. Dios, qué de peña. No, ahí no, ahí no, ahí no. Ahí. ¿Cómo que no? Si le das la cabeza. En la espalda, en la espalda y en la espalda. ¿Qué cojo yo por aquí arriba? Vale. Y el último. Quiero coger un arma, tío, diferente. Una escopeta, ¿por qué no? Así. Buena. All right, man, hold the perimeter. I got personal business with Mr. Leland Monroe. ¿Quién? Están todos mis colegas entonces, ¿no? Uno. Vale. Venga, al lío. How long do you think you can hold out? Coño, qué susto. Aquí hay otro. Aquí. ¿Qué te crees tú, que no te he visto o qué? Voy a fallar el primero. Hostia, Dark Souls. Ah, no, coño, que soy mi colega. Ah. Pero ¿y entonces? ¿Dónde hay que ir? Ah, por aquí, coño. Estoy ciego. Keep on going, Jack. Ah, por aquí me fue donde me realizó la llamada, ¿no? En el vídeo. ¿Habrá que investigarlo? No. Wow. Nah. Qué pussy. Ah, no, que pensaba que era Elsa, chaval. Hostia. You're a very sweet-looking girl to be holding such a big gun. I know how to use it, mister. I'm sure you do. So how about pointing it over there in the direction of Hollywood instead of at me, Princess? You're quite the wise guy. I don't normally shoot women, Princess. How about putting the cannon down? Será mamona. I didn't think you had the guts, sweetheart. I was never very good at reading women. Bueno. Perfecto. Monroe! Where are you, damn it? Eso que... Ah, vale, es un reloj, ¿no? Vale, pensaba que era una bomba. Weapons on the ground, now! Cállate, tonto. ¿Le he dado? Uy, que tarde no ha muerto, ¿no? Por aquí. Nada. Por ahí nada. Va a subir. You're surrounded and your buddies are dead! Otra competita. Uff. Me están esperando, Me cago en tu puta madre, que susto me ha pegado. Es de calle, coño. God damn! Vale, es por aquí. Vale.
¿No hay nadie? ¿Cambia el arma? ¿Por qué? ¿Por qué cambia el arma? Mira el capullo donde se esconde. Yeah, Kelso. That's my opening negotiating position. Oh, you crazy son of a bitch! How did you get in here? En la I'm putísima bleeding to pierna. death. Get me a doctor. I thought I had an invitation, Monroe. Your boys outside were certainly expecting me. That's my second offer. You sadistic bastard! What do you want? I'm going to take a look around, Monroe. Then I want you to tell me what you know about the mayor and those Trojan houses that you're building. Registra la oficina de Leland Monroe. De puta. ¿Un whisky? Periódico. Te pillé. ¿Eso qué es? Ah, mira, de la cinta, ¿no? The Suburban Redevelopment Fund. Pero aquí no está Remind me Sheldon. what they say about absolute power, Monroe. Fuck you, Jack! Call me an Era, ambulance already! Leland Monroe del... ¿Cómo se llamaba la empresa, tío? Estaba Elysium y otra, ahora no me acuerdo. Bueno, Fontaine, que es el médico, el jefe de policía, el de los periódicos, el Times. El otro era de Hollywood. El otro era Roy. Aunque Roy no sé si está dentro. No, creo que Roy no está dentro. Me falta otro. Y aquí falta Sheldon. Aunque bueno, Sheldon realmente no sabe nada, ¿no? Fondo de Reconstrucción de Ciudad promete 10.000 casas nuevas. Ya. Dr. Fontaine, I need to Ah, mira, esto es después de que hablásemos Tell con me Sheldon. about the Suburban Redevelopment Fund. It's the fund we are using to channel money into the development of new houses. Why is my name on the board of managers? Technically, you are a major contributor. Please, Courtney. Those houses are a sham, Doctor. They're going to be burned for the insurance. That's a scandalous allegation, Courtney. Do you have any proof? Jack Kelso, an investigator for California Fire and Life, has seen them. He was almost killed when he found out what was going on. I don't know what to say. I feel that I have been duped. Who do you think is behind this subterfuge? Qué bajito está hecho, ¿no? Jack says it's a property developer named Monroe. He said it goes all the way to the mayor. You cannot have believed that I was involved. I don't know what to Se lo va a cargar. O simplemente lo va a I dormir. hope that you weren't involved. Thank you for your trust, dear boy. Be still, Courtney. All of your troubles are finally over. Let them go. Se lo ha cargado. Se lo ha cargado, Let them Hostias. drift away. Hijo de la grandísima puta. Pues hay que ir por el médico también. A tomar por culo. Uy. That's a Menuda hell of a nómina. payroll. Sandler, Inlet, Rosa, Warren, Colmer. O sea, gente que estaba a su... Pueden ser incluso los que me estaban esperando ahí fuera en el jardín, ¿sabes? Bueno, definitivamente han muerto. A ver, esto de aquí. Reconstrucción residencial. Ah, vale, lo de... las acciones, sí. Sí.
Cada uno paga por completo y presenta el capital socio no tasable. ¿Me lo pilla como pista? I'm guessing Benson's portfolio is only a fraction the size of yours, Monroe. Vale, ¿y ese dinero se puede coger? No, no. En plan, no que me lo lleve yo, sino para investigarlo. ¿O no? Ciudad de Los Ángeles. El Departamento de Policía de la Ciudad de Los Ángeles, California. Informe de inteligencia criminal sobre el doctor Harlan J. Fontaine. A ver. El doctor Harlan J. Fontaine está implicado en el suministro y la distribución de narcóticos en gran parte de Los Ángeles. Como psiquiatra clínico, ha distribuido grandes cantidades de morfina de contrabando a narcotraficantes y usuarios con el pretexto de recetar tratamientos a sus pacientes. Entonces lo sabían, ¿no? Entre el 18 de julio y el 3 de septiembre del 47 se han arrestado a 22 personas. Joder, ¿qué ha pasado aquí? Tan rápido. Una vez va lento y otra vez va rápido. Sospechosos diferentes por posesión de narcóticos. Todos ellos afirman que las drogas eran medicamentos que les habían sido suministrados para aliviar los síntomas de diversas enfermedades psiquiátricas. ¿Qué le pasa al otro? Y algunos mostraron. Todas las recetas venían de la mano del Dr. Fontaine, pero ya que las detenciones se produjeron en 4 direcciones distintas, Central, Hollywood, Universidad y Highland Park, los agentes responsables no detectaron ningún patrón y no se tomaron más medidas. El 7 de septiembre, tras un interrogatorio exhaustivo, Reginald Barclay nombró como socio al Dr. Fontaine. Véase la transcripción del interrogatorio 5.10. Barclay afirmó que Fontaine era el vendedor en el trato que él organizó con Willie Bain. ¿Por qué va tan rápido? No entiendo. Como socio al Dr. Fontaine, como organizó con Willie Baines Foster, aún no detenido. A Foster se le conoce en antivicio como mensajero de Meyer Harris Cohen. El 29 de agosto, el 6 de septiembre y de nuevo el 12 de septiembre de 1947, el Dr. Fontaine visitó una tienda de ropa de caballeros de Sunset Boulevard, un establecimiento en propiedad y a cargo de Meyer Harris Cohen. En las 3 ocasiones, el Dr. Fontaine pasó más de una hora en su interior. 2 días después de su última visita, el 14 de septiembre, se trasladó un cargamento de morfina con un precio de calle de unos $4.000 de una casa de Brentwood a un almacén de la zona este del centro, donde se le perdió la vista. O que se la vendió a los mafiosos, vaya. En opinión de este agente, el Dr. Harlan Fontaine es una importante figura en el suministro y distribución de narcóticos en Los Ángeles y guarda una estrecha relación con el crimen organizado. Toma ya. Smart. Keep the dirt on Fontaine under lock and key. This is your insurance. Vale. Uy, ¿en opinión de qué? Momento. ¿En opinión de qué? En opinión de esa gente, el doctor... Ah, coño, sí, eso lo hemos leído. Vale, a ver, vamos a seguir investigando. O sea, ese informe no lo tenía la policía. Seguramente el capitán, el jefe de policía, lo pillase y lo dejaría ahí guardado. ¿Eso no se puede investigar? Sawyer. Ah, los demás no sabían a saber. The others obviously didn't know the links these sons of bitches would go to. It can't be stopped, Kelso. There's too much money at stake. Kingdoms rise and kingdoms fall, Monroe. Ask the Emperor of Japan. Have some fucking mercy! Operator, put me through to Phelps, arson squad. Yeah, Biggs, it's Jack. I'm at Monroe's. He's in a talkative mood. If you get here in a hurry, you might get something before he bleeds to death. Elsa. Oh, thank God. Where? Fontaine. Dead? ¿Cómo? Former patient. Ah, que se está enterando. Crazy son of a bitch finally came back for a checkup. It's Monroe. He's raving.
You want information, cocksucker. You get me some medical help. I've got to go, Herschel. Monroe's negotiating again. Do you want my final offer, Leland? Tell me how I find the guy who has Elsa. Not Casey. Ah, que la han pillado. He did whatever Fontaine asked. He had some kind of power over him. He did all the fires. El pirómano. Went off the rails. I don't have a fucking name. Dios, qué bien echado. He worked as a bug sprayer. Get me a goddamn doctor. Las voces son súper bien hechas a conseguir. Kelso, you son of a whore! Get me a goddamn doctor! ¿Y qué pista tenemos ahora donde está Elsa? Y Phelps no... Ah, ¿qué está? El fondo de reconstrucción inicial ha sido desmantelado a la manera tradicional. Siguiendo a por ello, ¿no? A punta de pistola. Vale, pues creo que... ¿Hay videito? Me encantaría, la verdad. No. Galvanizados Nicholson. Any news from Jack? There's a statewide APB out on it. Jack's okay. He has something up his sleeve. He's not worried about being caught. How do we help? We go after the other side of the equation. Jack has a legion and its cronies running scared. We go after the doctor and some of the other guys. But the whole department breathing down our necks. It's time for action, Herschel. It's time for change. Jack's crossed the Rubicon and we have to be on the other side ready to help. ¡Coño! Christ, what was that? Explosion. Something big. You think it's the Reds? You think those Rusky sons of bitches that dropped the ¿Qué H-bomb on us? dices, Calm cabrón? down, Herschel. We need to be ready for the call. I'm not waiting for an invitation. Get in the car and head for the cloud. KGPL can give us the details on the way. ¡Ah, Leo! Son toda la puta radio. Pero... ¿No te puede creer? Yo, madre mía. Yo no he jugado eso en mi vida. Yo no recuerdo nada de eso. We have looters around the corner. Cuff them or put them down. We need to get this area under control. Están aprovechando ahora, ¿no? You don't shoot at cops, you little prick. Get that bastard, Cole. Now ain't the time to be looking for a profit. Me tengan los saqueadores. En plan, ¿puedo hacer esto? Sí, sí que puedo. Commander will want us at the scene. Let's go. Jesus. I'd never seen nothing like this. Madre mía. I wish I could say the same. It's like a bomb's gone off. Pero quién ha... You're late, Phelps. Get delayed. Ay, esa gente como si nada. What in God's name happened here? Wasn't nuclear. If it was, we'd all be dead from the radiation. That's reassuring. What's radiation? Everyone inside the factory was vaporized. Look at the size of that crater. What's going on over there? The mayor is going on television, appealing for calm. Television. Who can afford one of those things? Anything to go on? You're looking at the remains of Nicholson electroplating. I have an idea of what might have caused the explosion, but I'm only guessing. Have a look around the rubble, see if you come up with anything. Joder. No habrá sido el pirómano, ¿no? Worlds turn upside down, Cole. Then it's time for us to do our jobs. Vaporized. Oh, brother. Ah, que puedo mover la cámara. Bueno, para nada. That's it, Mr. Mayor. We're wrapped. Well, good. Thank you very much, son. You think it went okay? Couple of hiccups, sir, but that's to be expected. Nobody's ever done this before. We'll get better with practice.
That maybe goes for me too, son. Should have played it a little more somber. What do you think, son? No, Mr. Mayor. You came across as, very resolute. Vale, ¿y qué tipo de pizzas debemos buscar? Sweet heavens above. O simplemente seguir el camino. Hostias. Nah, pero eso I don't no think es. so. Uy, I thought Forvix was a tough break. madre. Por allí no se puede. Hey, detective! I think I got something here. ¿Qué pasó? Any idea what this is? A very large egg cup? A Viking helmet? How would I know, Phelps? Try putting it back together. Looks to me like some kind of machine. Componente component. mecánico, quizá una pieza de Airplane avión. part, maybe. Ok. Y de hecho nada, ¿no? Otro zapato. Qué pesadilla, ¿no? ¿Qué pasa? Not sure this means much. Vaya putísima explosión, ¿eh? Mira, ya se ha disipado el polvo y todo. Vale, vamos a coger por el otro camino. El de aquí. A ver qué pasa. A ver qué encontramos. Buah, chaval. Superior Laundry. 9 billetes, fotos. Looks like all that's left. We can try the laundry tag. ¿Para qué? ¿Para saber quién ha muerto? Detective, you seen this yet? Come take a look. Blew the locker open, but shielded the contents. Let's see what we got in here. What is it? Substitution cipher. The Germans used them in the war. These are cipher rings. You know what to do with them? Maybe. They used them in OCS. A ver. WS para seleccionar los First discos. letters of the cipher key. The rest of the message should align itself. H es igual a K. ¿Cómo? O sea... Uy. H es igual a K 133. Vale, ¿y cómo muevo...? Vale, pero, o sea, ¿cómo interactúo con el disco? O sea, solamente puedo hacer WS, no puedo hacer AD. No entiendo. Voy a quitar el calentador que ya hace calorcito. Ahí va. Un momento. Ahora, vale. A ver, entonces, ahora que ya sé cómo hacerlo. Un momento. A ver. H es igual a K. ¿Y dónde está la H aquí? Es decir, H... H... es igual a K, ¿no? K 133. Vale, ¿y cómo muevo? Pero yo tengo 133 aquí. Tengo hasta el 26, ¿no? H es igual a K. H es igual a K. 133. A ver, si yo muevo esto, los números son fijos. Ok.
H es igual acá. Un momento, un momento. Vamos a mirar otras cosas. Uy. Espionaje, cámara espía. Only OSS agents use these things. We'll need to get the film developed to see if there's an espionage angle. ¿Y eso qué? Any ideas, Herschel? None that I care to utter for public consumption. ¿Y esto? ¿Tomoko o Kamoto? Tomoko Akamoto. Japanese name. ¿Qué relación tendrá? A ver, H es igual a K. ¿Será al revés? O sea, aquí y aquí. Uno, tres, tres. Es que me desconci... Uy, ¿qué ha pasado ahí? ¿La N? ¿Por qué hay una N ahí? ¿Me estáis intentando decir algo? ¿Porque soy imbécil o cómo? Un momento. Vamos a volver a poner la H en su sitio. Ahí. ¿Por qué hay una N ahí? Esto me está rompiendo el culo, no te voy a mentir. A ver, quiero leer el diario de nuevo. ¿Qué ha dicho de cómo se usa? Una clave de sustitución. O sea, estos son los discos descifrados. Las primeras letras son la clave. El resto del mensaje debería alinearse solo. Y mira que estudié seguridad en el grado. Criptografía y todo eso. La H es igual a K. Y los números son fijos. Un momento. K... No, no. Es que no lo estoy pillando, tío. De verdad, voy a tener que mirar una puta guía para esto. H es igual a K. Es decir, tenemos... Pero lo del 133 es que no lo entiendo. H, la S... Bueno, me he mirado una guía porque es que no... Lo siento, tío. Lo siento. Mensaje críptico. La Noire. Espérate. Mensaje oculto. Uf, qué pequeño se ve, ¿no? Ah, vale. Toda la zona, furgones. Vale. Vale, esto me dice: cuando abras el maletín encontrarás un pendiente. Te quedarás con él. Una cámara espía, una tarjeta con el nombre de... entonces código pondrá 133. N es igual a K. Ah, que lo cambia. Me parece bien, para no hacer spoiler. Un círculo.
Uy, se movió solo. En un círculo hecho a bolígrafo, ¿vale? Cole reconoce el aparato que usaban los alemanes para abandonar. El modo de freestyle es el siguiente. Coloca la rueda interior alineando la N con la letra K. La N con la letra K, es decir, en mi caso sería la H con la K. Uy. Ahora. Un momento. Suelto de aquí. La de interior. Tengo que relacionar la H con la K. Porque no puedo. Ahí. Y esta. La H con la K. Coloca la rueda interior alineando la N, que es en nuestro caso la H, con la K del anillo exterior. ¿Está hecho? Después ve girando la rueda exterior a las letras que hay en el mensaje. ¿Vale? Pero el 133 no sé qué significa. ¡Ay, perdón! ¿Se ha movido? No. Vale, ahora tenemos que... tenemos la K, vamos por la S. Pero... Aquí no he hecho nada. A ver, ¿y si es al revés? Que H es igual a K. Es decir, H ahí es igual. ¡Eh! Es igual a K. Hemos descubierto la N y porque hay un espacio. Ah, no, que en el juego está mal. A nosotros nos ponen una H cuando es una N. What the f... What? What? Es decir, yo hago así, ¿no? La H... O sea, imagínate que la N es una K, ¿no? La N, la V, que es la S, ¿vale? La E, que es la S, vale, ahora la B, no, pues no. Vale, pues entonces vamos a hacer una cosa, vamos a volver como estaba antes, es decir, la K y nosotros ponemos aquí la H. ¿Vale? KS, o sea, K está aquí. La S está y ahora la B. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Uy, joder. A ver, ¿dónde está la K? La K con la H. No, sigo sin pillarlo. O sea, dice, coloca la rueda interior alineando... A lo mejor se han equivocado ellos. Y no es una N, es una H. Alineando la H con la letra K del anillo exterior. Y lo he hecho. Después, de hecho está ahí, ¿no? La H con la K del anillo exterior. Está hecho, está alineado. Y ahora después dice, ve girando la rueda exterior a las letras que hay en el mensaje. Coño, la B, ¿no?
Ay. A ver. La H es igual. Un momento. Ahí. No será la del interior, ¿no? No tiene sentido. La H con la K. Perdón. La H con la K. H igual a K. Y ahora vas moviéndote. ¡Ah! Ahora sí. Ahora sí funciona. Pero si antes me puse en la... Momento, yo no he pasado por la B y se me ha descubierto. What? A ver, tengo que ponerme ahora en la cuarta letra, que es la O. La O. Pues no se me pone. La J. Es una casualidad que la O es la O. O sea, si yo me voy ahora a la J... No, es una casualidad que la O es una O. Es decir, ver... No, la M es una O. Vale, vamos a la L. Pues no me pilla nada. Espérate. Vermont. Si me voy a la N. Vale, creo que ya sé lo que pasa. Vermont. Claro, es que el juego está mal. O sea, no está... Tú no tienes que poner las letras de aquí. Tienes que poner las letras de N Vermont. Y ya está. Ah, pero espérate, me quedan otras 3 letras. X. O sea, claro, si tú te pusieras aquí en la X, descubrirías cuál es de hecho, la letra, pero no. Pues nada, voy a tener que hacer así. Mira, a ver, no tiene sentido. La S es la V. Es decir, la S es la V, que ya la tenemos descubierta de antes. ¿Ve? Y la B es la tercera, es decir, la E. Ah, no, claro, avenida, coño, a ver. Es esta de aquí. It's an address. No te 133 jodes. North Vermont Avenue. Anda, que coño, que... Mi hermano. La que hemos pasado. Uy. Eso no se puede hacer nada. Esto no se puede hacer nada. ¿Puedo coger el brazo de verdad? Uy, qué rico, ¿no? Pasar la lengua ahí. Un poquito de sal. Vale, entiendo que aquí ya hemos terminado y solamente hay que... Y solo hay que buscar esa dirección. Oye, ¿y a este le puedo decir algo? Don't touch the camera. You have any idea how much these things ¿No me puedo cost, caer? man? No. Stay back.
Perdón. Pero espérate, ¿dónde estaba el teléfono? Entiendo que fuera, ¿no? ¿Y ha subido el teléfono? Madre mía. I'm Fred Nicholson. This is your place? What's left of it. 32 years of work up in smoke. Explosión en la planta Nicholson. Can you tell us what happened? Our chief chemist, Harold McClellan, was using this area to test the new process. What exactly is this new process? That's classified information, son. Le doy a duda para que me hable. A lot of people died here, Mr. Nicholson. I'm prepared to go to the press and tell them it was your fault. What is the new process? A way to chemically polish aluminum. It's traditionally done by hand. It's extremely labor intensive. The process could be worth millions. Vale, muy bien. Una de una. Paradero de Okamoto. Who is Tomoko Akamoto? Dr. McClellan's personal assistant. She came highly Aquí es una pava. recommended. Ah, pero me está mintiendo, ¿no? A ver. Who is Tomoko Akamoto? Dr. McClellan's personal assistant. She came highly recommended. Me da la mentira a ver qué pasa. Akamoto was involved in industrial espionage. Was she Ah, claro, por el de la cámara. That's a ridiculous assertion. How can you possibly say she was a spy? Tengo la cámara de prueba. Cámara espía. ¿Cómo se nota, cuando es facilito y cuando es difícil? How many of your other employees carry spy Vaya que falla. cameras in their handbags? Jesus, Mary and Joseph, she was selling me out. If she wasn't a foreign spy, who could she have been working for? There could be other plating companies, but the big customers for the process are the aircraft manufacturers. Lockheed, Boeing, Hughes, North American. Vale, y el paradero de McClellan. What can you tell us about McClellan? A brilliant chemist. He approached me a few months ago with the idea for the new process. So no one has ever done this before? No, but it's legitimate research. Una investigación legal. A ver, mentira. You sure this wasn't some kind of insurance play gone wrong? Come clean about it, Mr. Nicholson, and it will go better for everyone. You have some basis for that accusation, do you, Sonny? Vale, no es la pieza de avión. No es la etiqueta. El mensaje cifrado no es. La cámara ha hecho. Vale, pues voy a dar la duda, ¿no? Sorry. Sometimes you have to shake the tree to see what falls out. So you thought McClellan could do what no one else could do. You were prepared to take that risk. Look, he was a trained chemist, and his ideas could revolutionize electroplating. And you would be rich. I'm a businessman. What's wrong with turning a buck? You blew up 6 blocks. God knows how many people are dead. I regret that. That's laudable. We'll be in touch, Mr. Nicholson. 3 de 3. Can you send us Dr. McClellan and Miss Akamoto's personnel files? I will if I can find them. By the way, we also found the collar of a shirt. It has a laundry tag. They're likely to be Dr. McClellan. And the majority of people who work here don't use a laundry service. ¿Ha muerto o lo ha dejado así como... Como en plan... ¡Ey, he muerto! Venga, vamos a ir por la lavandería. A ver si... Ay, ¿qué pasa? Ah, claro, tengo que ir primero a un teléfono, ¿no? Para descubrir... Vale, pues mientras... Mira, ahí está el teléfono. Madre mía. Qué reventadera. Aquí está. You think McClellan went up in smoke? Or is he still alive? You could ask the same question about Tomoko Akamoto. I guess you could. You got an answer? Not yet. But I'm working on it. Quiero ir a la lavandería primero, y informarme acerca del pavo ese del químico, McClellan. Detective Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? Can you speak to someone at the O sea, Army que no Air he puesto Force Base el... for me, please? ¿Dónde está el maldito? Of course, Detective.
Tell them I have what I believe is an aircraft part. It's polished metal, light for its size, and it looks like a cone of some sort. It's stamped on the inside. P&W Wasp Major. Ah, no, le estamos preguntando por la pieza que hemos encontrado. I'll get back to you, Detective, when you check in for messages. Anything else? I need an address. Ahora. Superior Laundry Services. Closest store to your location is in Wilshire, 4766 Melrose Avenue. Thanks for your help. Ahora sí. Lugares. Ahora. Corriendo, que vamos. That's it. Keep on. Madre mía, no hay nadie, ¿eh? Toleo, ¿no? Podríamos ir, ¿eh? ¿Dónde estamos nosotros? Estamos aquí. Sí, podemos ir. Para una vez que podemos hacer una llamadita cerca. Que sí, que voy. Espérate. Madre mía. La radio de los chinos, vamos. Vamos a poner así el hambre, que hace tiempo no la ponemos. Para todo el mundo. Oye, pues esperaba que Kelso y Phelps trabajasen juntos asaltando la casa de Monroe, la verdad. Eso lo he puesto en el título. Pero no estaba cerca. Ah, mira, está ahí, coño. Vamos a ver por aquí. ¿Dónde? No ha pasado nada al coche. R11K responding. 11K Roger, 459 is now at 38 North Catalina pues muy Street, bien. code 2. Cogemos por aquí, no pasa absolutamente nada. Quita la sirena que ya me está volviendo loco. Bienes robados. Cops! Shit! Stop! LAPD! Perfecto, persecución. Perseguir al sospechoso. Stay on his ass, Cole. Don't lose him. Get in close Ahí, and pégale, steer him pégale. off the tar. I'll go for the tires. That ought to slow the son of a bitch down. Smash the Venga, son of a pégale. bitch's rear wheels. Ahí está. Ya no. Es una polla. Enough games, Phelps. Take this guy out. ¿Ese no era el Porsche? No, ¿verdad? Porque me suda la polla en nota este, ¿eh? Mira, ya lo hemos pillado. Yo me metí un zurriagazo. Pero bueno, al final lo hemos detenido y ya está. Pero es que vaya todo follado, chaval, para meterle un gancho de derecha. Vale. Pero conduces tú, conduzco yo. No puedo entrar. ¿Qué cojones? ¿Qué está pasando? Le estoy dando a la E para entrar al coche. Robo uno, ¿eh? Ah, mierda. Bueno, igualmente, por si acaso, voy a mirar. No vaya a ser que encuentre el coche. Esos coches no están nada mal, ¿eh?
Sí me gustaría tener un inventario de todos los coches que he descubierto hasta dar con el que... Vaya cochazo, también te digo. No lo encuentro, tío. Me haría tan tremendamente feliz, tan realizado encontrarlo. A tomar por culo, me llevo este. ¿Por qué no? Seamos felices, Geeks, por una vez en la vida. ¡Vámonos! Vaya tartaga, tío. Pero bueno, tío, que un descapotable, ponle un motor, yo qué sé. Vaya tartaga, me han mentido, Me han jodidamente vendido. Bueno, ahora sí que sí, vamos a la lavandería, ¿vale? Que a lo tonto... A lo tonto hemos pillado experiencia, No me lo he comido de putísimo milagro. ¿Esa? No, esa. Superior Laundry Services, 11 de la mañana. Oiga, usted... Phelps and Biggs, LAPD. We have one of your laundry tags. Can you tell us who it might belong to? Are you kidding? I got work to do, Mac. Here's the customer book. Knock yourself out. O te vaya en lo más, Pisha. Number was J2620, Cole. 2620. Oscar Hangstrom. Who is Hangstrom? Could be someone else from the factory. Does he have an address? No. Nada. Dead end. Simplemente puede ser un trabajador y ya está, Thank you for all your help, sir. O también buscamos el nombre. Eso tiene sentido, o sea, el pavo... Vamos a llamar, ¿no? Sencillamente porque ha aparecido una etiqueta de lavandería, lo investiga. Puede ser de un trabajador y cualquiera, ¿no? ¿Sabe cuántos trabajadores había en la fábrica? Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need an address for an Oscar Hangstrom. Un poco... No residential listing for anyone by that name, Detective. Sorry. Thanks. ¿Me ha mentido el puto chino? Pero venga, hombre. Me llegas a dar y te mato. Me meto un tiro en la frente. Vámonos hacia la dirección descifrada. Que a saber quién ha dejado eso ahí. Ah, la de la japonesa. Que era espía. Un poquito de conversación, ¿no, Jigs? Me aburro. A pisar todo lo tuyo. Y ¡Vale! Y por aquí. El color está guapo, la cosa como... Cole, what are you doing? Se me ha ido. ¿Qué pasa primero? Y es aquí a la derecha. Ah, mierda. Pero que no es tu coche, ¿qué me han dado, hombre? Esquivo, esquivo, esquivo. You like to leave your mark, don't you? You've helped quite enough. Es aquí. O es en la otra calle. No, es aquí. No, es la otra calle. ¿Ah? Sí, era la otra calle. Dirección descifrada, las 11 de la mañana.
Ya. ¿El que hemos descubierto? Ah. Ah, su dirección. Well. Why the cloak and dagger routine, Miss Akamoto? No, y no la podemos haber preguntado por radio y ya está. En fin. Qué manera de llamar la atención. El 1. ¿Y dónde está el 1? Es el 3. Entiendo que el 1. Uy, eso está abierto. Y la han reventado. Pero bueno. Somebody turned the place over. Better watch your step. Do you think I could fit in there? I couldn't fit in there. I'd like to think you would have had something more to say about getting shoved in a fridge, Herschel. No hay comentario al respecto. Que me siga, no puedo. What do you think? I want to take a look around, but be careful. Policía de Los Ángeles retirado, alfiler. Oh. You know what this is, Biggs? Sure. The department gives you one of those when you retire. Pero eso es del... O sea que el pavo este que se ha muerto es policía, ¿no? Retirado. Eso no es nada. Venga. Junk. Ya. Aquí hay un rastro. Un teléfono. Y en esa habitación. Esto no es nada. Lo pillo para que me deje de pitar el piano. Oh, otro pendiente. Looks like we have a match. Oh. Interesting dame, this Sakamoto. Microfilm. What is it exactly? Microfilm. A document shrunk to the size of your thumbnail. Broad must have amazing eyesight. Sí, hombre, esto es tonto. Utilizarán algo, una herramienta, ¿no? Para ampliarlo. Coño, pues sí que era una espía de cojones, ¿eh? Joder. Vale, yo creo que aquí ya hemos terminado. Vamos a por el cuerpo. A ver, ¿quién es este? El reloj. Longines Lindbergh. Very expensive watch. Favorite... Madre mía, la que está lloviendo. Que es granizo. Hermano, es granizo. Pero, o sea... Pero yo llevo 7 años hecho, ¿eh? Ya decía yo. Ya decía yo, joder. ¿Qué ruido es ese? Que parece que me están taladrando la ventana. Es granizo, joder. Joder. Se ha asustado hasta el vecino y todo. Me parto la puta polla. My flyboys. I always wanted one as a kid. That's funny. As a kid, all I wanted was some food on the table. Vale, ok. No le han robado nada, ¿no? Porque el reloj sigue ahí y parece ser caro. El anillo también parece ser caro. Y tampoco se lo han robado, o sea que no han sido ladrones. Veamos algún tipo de identificación. Vale, no hay identificación alguna, no me deja. Uno en la cabeza y otro en el corazón, a bocajarro. Point blank. Joder.
Entiendo que te tenemos que llamar a Mel, ¿no? O a Mal. Ah, mira, teléfono. Ah, vale, lo llamas tú, perfecto. Biggs, Edge 525. I'll need a couple of black and whites at 133 North Vermont Avenue, Wilshire. We'll need an ambulance in the corner. Probably a team from technical services as well. Ah, ¿yo también tengo que llamar? Operator, give me dispatch. ¿Por qué tengo que llamar? Putting you through now. Detective Phelps, badge 1247, messages. Ah, para ver mensajes acerca del... Can you put me through? It's ringing now. We're on our way in. Lo del avión, ¿no? Nix that. I got a message from Lindbergh Field. An airplane tech there identified your part. What is it? He said it was a prop spinner from either a Corsair or a B-50. A what? Fits over the center of the propeller and protects the pitch gearing. So it's a military part. Could be, but get this. The Spruce Goose runs 8 Wasp R4360s. I think you better get over there and check it out. We're on it. No me ha quedado muy claro eso del cono de la hélice. ¿Y qué relación tiene con esto? Vamos con esto. Es que es chulo, ¿eh? Es chulo el coche. Hughes Aircraft. Hangar y taller de Hughes Aircraft Company. X. Ya, macho. Uy. A ver qué coño nos cuentan en el almacén ese, ¿no? En la aeronave, no sé coño. ¿Está a tomar por culo? No me jodas, macho. Hermano, ha caído granizo, o sea, entiendo que tiene que hacer una puta burrada de frío para que la lluvia se convierta en granizo. Idealmente de cuarto de primaria. Pero hace un montón de años que no había granizo, pero un montón de años. Y que no nieva nunca, tío. Cago en la puta madre. ¡Hala, hala! Y quédate ahí en medio. Uy, ¿qué ha pasado aquí? La polla, yo puedo pasar, ¿no? El culo. Bueno, hombre. Oye, todo eso, ¿qué tiene que ver esto con el caso que estábamos? ¿Habrá sido el pirómano? No, no. Porque es que el pirómano no se dedica a hacer explosiones. Sencillamente quema casas y punto. Pero bueno. No seré yo quien cierre vías de investigación. Está a tomar por culo, chaval. No es más que la ciudad se le ocurra, ¿sabes? Y todo ir mirando cositas. Aquí es. Hughes Aircraft, 11:20 de la mañana. Can you state your business? Detectives, Phelps and Biggs, LAPD. We're investigating the explosion. We have reason to believe there may be a link to Hughes aircraft. I'm sorry, I can't help you there, Detective. Without authorization from military HQ, you won't be allowed onto this facility. What seems to be the problem, gentlemen? Hey, Biggs, you're not still with the LAPD. Right so, mates. Can you help us out here? Sure. What seems to be the problem? ¿De qué me suena ese Working the pavo? big explosion at the electroplating plant. I found a part there that belongs to one of your planes. I work head of security for Mr. Hughes now. I'll take full responsibility. I'm sure we can clear this up. Follow me. It's the big hangar.
Can't miss it. Voy. Who Me han is cambiado el Mapes? coche. And what's his connection to Howard Hughes? Vernon Mapes used to work Advice. Word is he runs fuck pads for Hughes' starlets. A pimp. Earl and Mapes would seem. Mapes was the role model for creeps like Earl. Vaya cochazo, Después otro robo. Follow me. Good day, miss. A ver. Can that thing really fly? Mr. Hughes believes so. Vaya bicho. Isn't she? So, this is the spruce scoop. Jesus Christ, Biggs, you want to get me fired? Mr. Hughes hates that fucking name. It's the H4 Hercules to you. You mind answering a few questions, Mr. Mapes? Call me Vernon, kid. Fire away. Explosión en la planta Nicholson. Do you know anything about the explosion that happened at Nicholson Electroplating this morning? No more than anyone else. Heard the boom while I was shaving. Almost shit my pants. Thought it was Pearl all over again. Vale, entiendo que es duda. Voy a dar la mentira. Nicholson Electroplating was working on a miracle process to polish aluminum. A process that was very advantageous to airplane manufacturers. You're denying that you knew about it. It doesn't matter what I deny, kid. It matters what you can prove. You have some evidence that links me personally with Nicholson? A ver, en teoría el cono, ¿no? A ver, voy a ver un momento el diario. ¿Sabes algo de la explosión que se produjo esta mañana? No más que el resto. Oí la explosión mientras me afeitaba y casi me cago encima. Pensé que era otro Pearl Harbor. Au. El organizador Nicholson trabajaba en un proceso milagroso para pulir el aluminio. Un proceso que beneficiaría a las empresas aeronáuticas. ¿Niegas que lo supieras? Lo que niega da igual. Lo que importa es que puedo demostrar. ¿Tienes pruebas de que me relacionen con Nicholson? Hombre, a ti no. A ti no. Pero tenemos una pieza de tu aeronave en la explosión. A ver qué más hay. Esto nada. Esto... reloj de pulsera automático. Probablemente de un aviador. Looks like I was mistaken. Y no tengo puntos, ¿no? O sea... no, creo que no tengo puntos. Vamos a utilizar... vamos a ver las otras preguntas. Do you know Tomoko Akamoto? Never heard of the broad. Why? Otra vez me miente por la cara que pone. Akamoto is an industrial spy. She's on your payroll. A spy, you say? That's very interesting. You have some way of proving she was working for me or Hughes? Pues... Dirección descifrada. No, esto es... la dirección era de la casa del nota, que ha muerto, cámara espía. No, se han encontrado pruebas en la ruina que siguieron un posible espionaje. El alfiler, microfilm. No. No la puedo relacionar. Voy a darle a duda, ¿no? Voy a darle a duda. My mistake. Bien, You don't bien. happen to wear an LAPD tie pin, do you, Mapes? Sometimes. I have a couple of them from my days on the force. Conocimiento de McClellan. Do you know the chief chemist at Nicholson Electroplating, a Harold McClellan? I've heard of the guy. He was pitching some fancy process to the company. Me miente de nuevo, ¿no? Sí, me miente. Mentira, a ver qué pasa. We know that you were sending parts to Nicholson for testing. Ahora. Question is whether you were going through Nicholson or cutting your own deal with McClellan. Interesting theory, kid. How you gonna prove any of that? La pieza que encontramos.
We found Bien, bien, crops bien, in the bien. wreckage. We believe it belongs to this aircraft. We sent them some aluminum parts to test. Howard and the Boffins were interested in this guy McClellan's theories. McClellan was cutting out Nicholson. That's not our problem. Vale, y aquí entiendo que es Know duda. anything about the explosion that happened at Nicholson Electroplating this morning? No more than anyone else. Heard the boom while I was shaving. Almost shit my pants. Thought it was Pearl all over again. But you had no personal contact with any of the employees. And you have no idea what caused the explosion. I'm in security. I handle Mr. Hughes' personal interests, if you get my meaning. I'm not directly involved in manufacturing. Perfecto. Thanks for your help, Mr. Mapes. Do you mind if we have a look around while we're here? Sure. Knock yourself out. Oye, pues está muy, muy cerca, del Wanna take a 17. look inside her? Can't hurt. ¿Se podrá subir por ahí? Esto es enorme, ¿eh? Joder. ¿Qué he hecho? Aceite de linaza. McClellan's process was going to replace all this. Vale. ¿Y el plano? Pues no. Y esto nada, ¿no? Vale. A ver. ¿Se puede subir por aquí arriba? Sí, ¿no? Entiendo que sí. Sí. Vale. Vale, estamos en la cabina. 24 grados, 15. Latitude 24 degrees, 15 minutes north. Longitude 76 degrees, 0 minutes west. ¿Lo podremos mirar en el mapa? ¿O lo tengo que buscar yo en llamando al por teléfono? Seguramente, ¿no? Ah, vale, 76 grados oeste. De norte a sur a 76 grados oeste. 15 minutes north. $76 degrees west. 24 degrees, 15 minutes north. 24 grados, 15 minutos oeste. Norte ha dicho. 76 degrees west. 24 degrees, 15 minutes north. $76 degrees west. 24 degrees, 15 minutes north. Tiene que ser... No puede ser, ¿no? $76 degrees west. 24 degrees, 15 minutes north. No, no, tiene que ser esto, ¿no? Al oeste. Pero tiene que ser fijo. 76 degrees west. Y ahora, 24 grados, 15 minutos norte. Uy, perdón. 76 degrees west. Para alterar la latitud. 24 degrees, 15 minutes north. No, está bien. 76 degrees west. 24 degrees, 15 minutes north. Ah, mira, ahí era. This is exactly. En las Bahamas. Bahamas? Somebody's already got their maiden flight planned. Pues muy bien, ¿no? Este de momento más, no hay nada más, ¿no? Por ahí no puedo pasar, así que bajamos del avión. Esto se puede...
Pero se puede subir aquí, ¿no? Sí. Madre mía, qué puto bicho, qué pedazo de ala, Uy, que me caigo. Vale, entiendo que por aquí no hay más nada y por aquí atrás. No. Eso es para bajar. A ver qué hay por aquí. Is that a Pratt & Whitney 4360? Sure is. You know your motors. Do you mind if I take a look at the prop spinner? We're getting her ready for sea trials, so be quick about it. What is the oily covering on the metal? We coat the aluminum parts in linseed oil to preserve it from oxidization. Vale. La otra no lo tenía, ¿no? Looks like Mapes' office is in the far corner. Let's go see what he's Vale, hiding. aquí ya termina entonces. Pero... ¿el despacho qué es? ¿Aquí abajo? ¿O dónde? Uy, aquí también se puede subir. Entiendo que es aquí arriba, ¿no? Sí, es aquí arriba. ¿Qué es esto? ¿Es de un club? Doesn't look like anything. Pues. Y lo otro, el blue, ¿no? El de nuestra amiguita. Nada por aquí. Las fotos. That is Marie the Body McDonald. Does Hughes have her on contract to RKO? ¿Qué es la RKO? Yeah, I bet. Aparte de un finisher. En plan, marketing o cómo, no sé. ¿Y cómo vamos a descubrir la dirección desconocida de eso? Let's see what Pinker has for us. He's probably done tinkering with that camera. Con la cámara. Vuelve a la comisaría de Wilshire. Ok. Eso quiere decir que aquí ya hemos terminado entonces. Sí. Y la dirección desconocida era de la foto, que a saber cómo coño la encontramos. Vale. Thanks for the tour, Mapes. Always happy to help the department. Hey, don't I know your face from the papers? You're the cop that's stripping that German broad. Nah, I think you got the wrong guy, Vernon. Perfecto. ¿Puedo coger el teléfono de aquí? No. Tampoco sé si es necesario, ¿no? How are we gonna look getting around in this thing, Cole? ¿Cómo suena, So McClellan was selling his new process to Hughes and cutting out Nicholson. Looks that way. This would never go all the way up to Hughes. He would have middlemen deal with stuff like this. Someone like Mapes? The word middleman was invented for guys like Mapes. Vale, un segundo. Personas. Armstrong, ¿quién es? Vale, no podemos moverlo. Ese es el químico, Fred Nicholson. Es el director de... el dueño de la empresa aquella. Esa es... Separated from your kids, Phelps. They're fine.
They've got their mother and they've got each other. What about you? What about me? What have you got? A friend of mine is helping me through it. Esta es la espía. Este es desconocido, porque por lo del traje. Ah, no, el del cadáver, claro. Y Vernon Mapes es el que acabamos de investigar, ¿no? Vale, por tanto nos queda el desconocido y Oscar Armstrong. Y hemos dicho en el diario. Así que McClellan le iba a vender el nuevo proceso a Hughes a espaldas de Nicholson. McClellan, que es el químico, le iba a vender el proceso a Hughes a espaldas de Nicholson. Y Nicholson era el dueño de eso. Eso parece, pero eso nunca llegaría hasta Hughes. Habría intermediarios que se encargarían de esos asuntos. Alguien como Mapes. No, espérate. Hughes. Hughes es... Now that I got you, I may as well ask you. Ask me what? The Black Dahlia. Who was it that killed that poor girl? No official charges have been pressed in the case. I know that. I'm not looking for the official version. I made a promise to the department. These are the guys who sold you down the river. Ahí tienes razón. ¿Quién es Hughes? ¿El dueño de la mierda hecha? A ver. Es que lo quiero tener todo bien claro antes de... Pero eso nunca llegaría a Hughes. Habría intermediarios que se encargarían de esos asuntos. Alguien como Mapes. Vale. La prueba de intermediarios se inventó para tipos como Mapes. De eso... Vale. Mapes sí es el... Vale. O sea, aquí hemos descubierto, aunque no tenemos suficientemente pruebas, de que McClellan, el químico, hacía las pruebas en la nave de... No, de Fred Nicholson para lo del tema del aluminio, y si sacaba correctamente la solución se lo vendía a Vernon Mapes a escondidas de el dueño de la aeronave esa, ¿no? De la empresa esa de aeronáutica. A ver cómo va este coche. Cómo suena, joder. Se mueve rápido. Tampoco es que vaya muy rápido, pero bueno, no es que acelere mucho. Voy a gripar el motor, Madre mía. Uy, me di. Tenía que haber girado a la izquierda, soy imbécil. A 10 y cuarto, Voy a llegar a la comisaría y poco más, Luego. Come on. Por aquí puedo coger como yo quiera, Alegría. They can make a claim to the No pasa nada. department. Págame. Vamos a gripar el motor. Madre, la que le he metido ahí. Lento, muy lento. Vale, pues vamos a comisaría. A ver qué nos encontramos. En teoría nos tienen que descubrir qué fotos se hicieron con la cámara espía, ¿no? Entiendo. Y a ver si nos dicen quién es el cadáver que nos hemos encontrado allí. Wilshire Police Station. Departamento de policía de la Venta.
¿Por qué ha mirado así? Okay, girls, who stole my cigarette? Any messages for me, Hopkins? Not many you'd want to hear. Newspapers wanting interviews and rookies cussing you out mostly. Nothing else. Pinker wants you in tech services. Maybe you'll be more popular Te downstairs. capullo. Abajo. ¿Y abajo dónde es? Aquí. I've been in this job 20 years. I never fired. Servicio técnico. A ver. ¿Qué no he encontrado? Hey, Cole. You're not winning any popularity contests upstairs, you know. I want to make homicide. I mean, you know you've made it if you got that desk. Y ahora. Where do you stand? I think you're a good cop, but I try and stay out of politics. Everybody tries to stay out of politics, Ray. Well, don't quote me on it, but I'm hoping that Parker will get the job and clean this place up. I have your photographs. Ah, mira, coño, si la acabamos You de can ver. use the magnifier. There's quite a lot of detail. A ver. Very funny. I think you're right, Ray. We have our man. You take a nice photo, Phelps. La que me dice sin querer. La siguiente, a ver. Vale. Q para acercar la lupa. Ah, eché el cadáver, ¿no? Bringing the Watcher a match for our John Doe. He's obviously the competitive bid. Can you get this over to Lockheed so we can get a name for this guy? It's already on its way. Lo de loco. Uy, perdón. Siguiente. Uy, ese es Roy, ¿no? Howard Ah, no, Hughes, perdón. millionaire, industrialist, aviator, and playboy, and Vernon Mapes, ex-dirty cop and business fixer. Y el de allá. Perdón, ¿quién ha dicho que estaba mirando? Estaba haciendo el gilipollas. ¿Quién lo ha dicho? Howard Hughes, industrial millonario. Vale, ese es el dueño. Howard Hughes. Vale, ya lo conocemos. Siguiente. La fórmula. Excellent photography, Tomoko. So Tomoko had the goods on McClellan. Too bad they blew the place to hell. Igual cuando completaron la fórmula y tal, la tomó toda esa, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Voló el sitio por completo. Ah. Is this McClellan? Can anyone make out the street number behind him? Are you kidding? With my eyesight? ¿Qué número? Yeah, I'm thinking of moving up to a 45. I want to put him down in one round. Ah, ¿esto? ¿Qué número? No sé cuál se refiere. ¿Y ya está? O es que me ha pasado una foto. Sí, se me ha pasado una foto. A ver. Bueno, hombre. ¿Qué número? Es una ventana. Pues no, no lo pillo, no lo pillo. Ah, ahora, no te jode. Pero si antes he ampliado ahí. Investigar la casa de la foto. Ahora sí, ahora sí. Cole, can you help me with a little experiment? Use the eyedropper in front of you. One drop from each of the bottles on the desk. Place the drops in the petri dish. Vale. Perclórico. Ácido perclórico. Ajá. Insedoil. Aceite de linaza.
Esto es anhídrico. Anhídrido acético. Coño. It's okay, guys. Just a little experiment. Can you guys knock it off? Everyone's still jumping from that bang this morning. Very funny, Ray. You just took a couple years off my life expectancy. Did the same trick to me about an hour ago. So that was the stuff that caused the explosion? I think so. Acetic anhydride is almost as explosive as nitro, and when mixed with perchloric acid, it's very unstable. It needs to be cooled constantly. We used linseed oil, but you could add any organic compound to trigger an explosion. 3 little drops. Yeah, and they were using a 100-gallon vat. Vale, pues entiendo... recojo mi gorra. Entiendo que ahora solamente hay que ir hasta allí, ¿no? Sí, a la casa de la foto. Son las 10 y 20. Vamos a ir por lo menos a la foto, a la casa. Salida. Grown men playing at being boys. Que te calles. Quiero mi coche, quiero mi coche, quiero mi coche, quiero mi coche. Este. Vale, pero seguimos sin saber quién explotó aquello, ¿no? Directos al casoplón. Pero que no te pares ahí, tío. La madre que te puto parió. O sea, los coches tienen como un detector de proximidad y en el momento en el que tú entras ahí, se para. Da igual, que tú estés delante, detrás, da igual. Uy, ¿qué me pasa? Bueno, da igual. At least we'll know where we've been if we try to retrace our steps. Esta es. Aquí hemos llegado. Casa de la foto, las 12 y 10. Uy, está abierta. Sacamos el arma. Me doy un tiro a eso. Ah, no puedo. Pero bueno. What in the world? This place stinks of petroleum. Avgas, if I'm not mistaken. It's all around the floor. Igual deberíamos de salir. Qué raro, ¿no? El dormitorio en el salón, ¿no? Claro. De esa manera. ¿Qué es esto? Un billete de pasajero. De Miami a la Gran Bahama. Hangstrom is flying today on TWA. Hangstrom is dead, Cole. Why leave your ticket behind? Maybe just cleaning up. ¿Cómo que Hangstrom está muerto? ¿Qué? A ver, el pasaporte. Departamento de Estado. Ajá. ¿Ya está? Ah, puedo seguir investigándolo. Oscar Hangstrom. Esposa, si está incluida. Angélica Hangstrom. Hijos, si están incluidos. Daniel Hangstrom. Nacido en Nevada, Missouri. Vale, ¿qué más? 5 a 8. Ocupación químico. Uy, rarete. Míralo. Fotografía del titular. Hangstrom and McClellan are the same man. A la mierda. The gas, Cole, the gas. We gotta get out of here right now. Por la ventana. Look, by the stove.
Shoot the gas line, Cole. We're out of here. A la cocina, el gas, ¿dónde? A tomar por culo. Pero que me quemo ahí, ¿no? Voy a tomar por culo. Uf. ¿Y ahora? Por aquí. Míralo tú por dónde. There you are, shitheel. Come on, he's not getting away from us. Yo llevaba ese coche antes. Te pillo. Devuelve mi coche. Que antes era tuyo, pero ahora es mío. Phelps, you gotta get me closer. Voy. Pero bueno. Smash the son of a bitch's rear wheels. Haciendo trampa, tío. Voy. Te lo acerco. Enough games, Phelps. Take this guy out. Uf, pues no te pillas de milagro. Pero que se está moviendo fuera de las leyes de la física. Por aquí. Get in close and steer him off the tar. Shit. You security men, Cole. Stay on mates. Knock them off the road if you have to, but stay on that fucker. Perdón. It's no good. We need to get closer. Pero que corre un montón. ¿Qué culpa tengo yo? Le da. La mierda. Keep it steady and I'll try to bust his tire. Ah, pero aquí no me puede dar. Después de un pez. Qué falso, tío, eso. Dispárale. ¿Qué ha pasado? Stop right there. Get out of the car slowly. Fire a warning round. We're gonna have to go through all the security men first. I hope you're ready for a fight, Aim at the Cole. tires. ¿En serio? Ah, pues mira, puta madre. Sí, hombre, tú con racing. Aunque con eso tenemos, ¿no? Ah, que no puedo cambiar de arma ahora. Puta madre. Uno menos. ¿Y que por qué me señala ese coche? Mira. Ah, sí que hay aquí. Vale, perfecto. ¿Me das ese arma, por favor? Gracias. A Leo. No sale bonita. Quiero verte la carita. Siguiente. Que podrían atropellarme, ¿verdad? Pero bueno. Joder, me ha puesto verde, Sorpresa. Voy a llevarme esta por si acaso. Nunca se sabe. Madre mía. Buah, aquí va a venir hasta Kingston. He hecho ya otra cosa, Joder, que sí. ¿Dónde? Allí. ¿Y el otro? Madre mía.
¿Qué suena ahí, Dios mío? Vale, no puedo pasar por aquí, perfecto. Tengo que dar toda la vuelta. Ah, que tampoco puedo pasar por aquí, no me jodas. Qué guay, qué guay. Aunque puedo subir, ¿no? Vale, muerto. Muerto otro. Ese no estaba muerto. Ahora sí. Me queda ese de allí. Muerto. Y me queda otro. No puedo coger el arma a nadie. Aquí. ¿Dónde? Aquí arriba. ¿Qué arma lleva ese hombre? Madre. Cómo sonaba, ¿no? You're gonna have to explain this to me again. So the guy at the chemical plant, he's planning on selling his magic formula to another company and skipping town with his assistant, but he blows himself up before he can manage it. Correcto. So why the dead body in the refrigerator? Mapes, Captain. He was eliminating all competitors for the process. When it went bang, he burnt down the apartment to remove all connection between Hughes and the plant. Mapes, right. I remember Vernon Mapes. The guy had good, honest cops hanging their heads in shame. Glad he's finally out of commission. Pues a la mierda. I don't know if it'll do you any good, Phelps, but between the spruce goose and half the city exploding, you might just have made the case of the decade. Pues le quedaba muy poquito al caso, 15 y 16, todas las preguntas. Daño a vehículos. Eso, se la fume otro. Dame mis 13. Puede que no digamos nada más de Makellan y Okamoto, pero tampoco de Vernon Mapes. Siguiente caso. Good morning, Doctor. And a good morning to you too, Elsa. You look radiant. Hija de... Thank you, Doctor. We haven't been seeing much of you lately, Elsa. You've been missing appointments. I'm sorry, Doctor. I've been feeling much better. That's very good to hear. And what has brought about this improvement? It's the new man in my life. He's convinced me to fight my addiction. Ah, the policeman from the newspapers. How has he coped with his fall from grace? He can finally see things from a human perspective, rather than the ivory tower he created for himself. It's making him stronger. It's making me stronger helping him. You wouldn't make a bad analyst yourself, Elsa. Should we swap seats? We're both finding we have a lot to live up to. And what is that? In my case, Lou, he went through hell along with me and still came out smiling. In Cole's case, his friend, Jack Kelso. Kelso? You've heard of him? No, I just like the sound of his name. Cole and Jack are working on a case together. Is Jack a policeman too? No, he works for the district attorney. What? He's a special investigator. I thought you didn't know him. I have never met the gentleman in question. He has been looking into Lou's case. Cole thinks it might be linked to some fires he's investigating. You look pale, Doctor. It's cold in here, Elsa. I think I'll close the window. Why are you looking at me like that, Elsa? You arranged for Lou to work at Elysian Fields, Doctor. Your fears are unfounded. I meet many people in my line of work. There are many ways that people can be helped. Finding them work is just one of them. I don't believe you, Doctor. I've seen you with Monroe at the club. I'm sorry that you have come to that conclusion, Elsa.
Me va a hacer la misma. Hostias. I've always so enjoyed our conversation. I can see your future, Elsa. And Cole, the policeman. And Jack, the investigator. It's an unfortunate and grisly end. Hostia. Se lo ha cargado. I've come to help you, Doctor. To help you cross over. All your sins will be forgiven in the next life. ¿Y qué pasa con Elsa? Ah, se la lleva. De puta madre. Perfecto. Una guerra distinta. It's gotta be one of these places. ¿Lugares de qué? ¿Dónde está Elsa? Mira, aquí es cuando... eso después de lo de Monroe, que tenemos el... El disparo en el brazo. Exterminadores, control nuclear de rata, control de plagas. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Me ha gustado el stream de hoy. Hemos terminado el caso que nos quedaba y hemos terminado otro. Y nada más. Mañana es viernes por fin. Y yo pienso que mañana ya lo damos por cerrado ya la nueva. Creo que este es el último caso. Vamos, tiene toda la pinta. Porque ya están muriendo gente. Hemos pillado a Monroe. O sea, ya se ha muerto también Sheldon. Se ha muerto también el médico Fontaine. Ya es atar los cabos que quedan. Así que nada más. Os dejo por aquí. Que paséis buena noche.